Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y les hablaré del iusnaturalismo. ¿Qué significa iusnaturalismo? La palabra iusnaturalismo deriva del latín ius, que significa derecho, naturalis, que se refiere a naturaleza, y del sufijo ismo, que significa doctrina, es decir, es una doctrina filosófica. ¿Qué es el iusnaturalismo? El iusnaturalismo es una teoría ética y jurídica que sostiene que existen principios y normas de derecho que son inherentes a la naturaleza humana y que son independientes de las leyes positivas creadas por los seres humanos. Según el iusnaturalismo, estos principios y normas son considerados como derecho natural y son intrínsecos a la naturaleza misma de las personas, y por lo tanto, deben ser reconocidos y respetados en cualquier sociedad o sistema legal. El iusnaturalismo se basa en la idea de que hay una moral objetiva y universal que deriva de la naturaleza humana y que es accesible a través de la razón. Los defensores del iusnaturalismo creen que estos principios y normas son absolutos y no dependen de las leyes o convenciones sociales, sino que son inherentes a la naturaleza humana y deben ser reconocidos y aplicados en todas las sociedades y sistemas legales. El iusnaturalismo ha sido una corriente filosófica y jurídica influyente a lo largo de la historia, con diferentes formulaciones y enfoques. Algunos de los filósofos y teóricos más destacados del iusnaturalismo incluyen a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, Hugo Grocio, John Locke y Immanuel Kant. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que existen diferentes interpretaciones y enfoques del iusnaturalismo, y no hay un consenso absoluto sobre su alcance y contenido precisos. Ahora toca el turno del iusnaturalismo teológico. El iusnaturalismo teológico es una variante del iusnaturalismo que sostiene que los principios y normas del derecho natural tienen su origen en la voluntad divina o en la revelación religiosa. Según el iusnaturalismo teológico, la base para el derecho natural se encuentra en la religión y en las creencias religiosas, y que Dios o alguna entidad divina es la fuente última de los principios y normas morales y legales. En otras palabras, el iusnaturalismo teológico argumenta que las leyes y normas del derecho natural son intrínsecas a la voluntad de Dios o a las enseñanzas de una religión en particular, y que estas leyes y normas son vinculantes para los seres humanos en virtud de su conexión con lo divino. Esto implica que la moral y el derecho están intrínsecamente relacionados con la religión y que las creencias religiosas son la base para determinar lo que es moralmente correcto y legalmente válido. El iusnaturalismo teológico ha sido defendido por diversos filósofos y teóricos a lo largo de la historia, como Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, que les hablaré más adelante. Ellos han sido especialmente influyentes en contextos religiosos y teocráticos. Sin embargo, también ha enfrentado críticas y controversias, especialmente en sociedades pluralistas y secularizadas, donde se debate la relación entre la religión y el derecho en la toma de decisiones legales y políticas. Es importante tener en cuenta que el iusnaturalismo teológico es una perspectiva específica dentro del iusnaturalismo, y no representa necesariamente la visión de todos los defensores del iusnaturalismo. A diferencia de otras variantes del iusnaturalismo que no están basadas en la teología, sostienen que los principios y normas del derecho natural pueden ser conocidos y justificados a través de la razón y la naturaleza humana sin necesidad de recurrir a creencias religiosas. Santo Tomás de Aquino fue un filósofo y teólogo medieval que desarrolló una teoría del iusnaturalismo que ha tenido una gran influencia en la historia del pensamiento jurídico y ético. La perspectiva de Tomás de Aquino sobre el iusnaturalismo se basa en su visión del orden natural y en su comprensión de la relación entre la ley divina y la ley humana. Sostenía que la ley humana, para ser justa y válida, debía estar en concordancia con la ley divina y con la ley natural. Según su teoría, la ley divina es la ley revelada por Dios y tiene un carácter absoluto e inmutable, mientras que la ley natural es la ley que deriva de la naturaleza misma del ser humano y es accesible a través de la razón. Para Tomás de Aquino, la ley natural es un conjunto de principios y normas que son inherentes a la naturaleza humana y que son descubiertos y comprendidos por la razón humana. Estos principios y normas son considerados como parte del orden natural establecido por Dios y son universales, permanentes y vinculantes para todos los seres humanos. Tomás de Aquino sostenía que la ley natural es la base para la formación de las leyes humanas y que las leyes positivas creadas por los seres humanos deben estar en conformidad con la ley natural para ser consideradas justas y válidas. En su visión, las leyes humanas que son contrarias a la ley natural son injustas y no tienen validez moral. La teoría del iusnaturalismo de Tomás de Aquino ha sido influyente en la historia del pensamiento jurídico y ético, y ha sido considerada como una de las bases del iusnaturalismo clásico.
Su enfoque integrador que busca armonizar la ley divina, la ley natural y la ley humana ha sido objeto de estudio y debate por parte de numerosos juristas y filósofos a lo largo de la historia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la interpretación y aplicación de la teoría del iusnaturalismo de Tomás de Aquino puede variar, y hay diferentes interpretaciones y enfoques dentro del iusnaturalismo que se basan en sus escritos. Además, la teoría de Tomás de Aquino se basa en su perspectiva teológica y filosófica específica, y puede no ser aceptada o aplicable en todos los contextos contemporáneos o por todas las corrientes filosóficas o jurídicas. San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, también conocido como Agustín de Tagaste o San Agustín, fue un influyente teólogo y filósofo cristiano del siglo IVDC que vivió en el Imperio Romano. Es considerado uno de los pensadores más importantes de la Iglesia Católica y uno de los padres de la Iglesia. San Agustín tuvo una gran influencia en el desarrollo del iusnaturalismo, aunque su pensamiento también contiene elementos que pueden ser considerados diferentes a esta corriente. San Agustín sostenía que la ley humana debe estar en armonía con la ley divina, y que la verdadera ley es la ley eterna establecida por Dios. Creía que la ley eterna es la base del orden moral y que todas las leyes humanas deben estar en consonancia con ella para ser justas y válidas. Según San Agustín, la ley eterna es un reflejo de la ley divina y es accesible a través de la razón y la revelación divina. También sostenía que la ley natural, que es una parte de la ley eterna, está inscrita en la naturaleza misma del ser humano. Creía que la ley natural es un conjunto de principios universales y eternos que guían la conducta humana y que son descubribles mediante la razón y la conciencia. Según él, la ley natural es innata en la naturaleza humana y es la base de la justicia y la moralidad en la sociedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que San Agustín también tenía una visión pesimista de la naturaleza humana, debido a su teología del pecado original, que sostenía que todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa y que la razón humana es limitada y corrompida por el pecado. Por lo tanto, aunque San Agustín sostenía la existencia de una ley eterna y natural, también creía que la revelación divina y la gracia divina eran necesarias para que los seres humanos pudieran comprender y seguir adecuadamente estas leyes. En resumen, San Agustín de Hipona tuvo una influencia significativa en el desarrollo del iusnaturalismo, al sostener la existencia de una ley eterna y natural establecida por Dios, que debe ser la base de las leyes humanas. Sin embargo, su pensamiento también contiene elementos teológicos y pesimistas sobre la naturaleza humana que lo diferencian de algunas corrientes modernas de iusnaturalismo racional. ¡Vamos, rápido! ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Pero qué hacéis? ¡Tú! ¡Ladrón! Cometí un robo. Hurté algo que yo ya tenía en abundancia. Agustín. No tenía intención de disfrutar lo que robaba, sino de disfrutar del pecado en su misma esencia. Estaba siendo arbitrario gratuitamente, no solo por ser malo, sino por ser el mismo demonio. Así era mi corazón, un alma depravada buscando la destrucción. Toma, coge. Espero que sea suficiente por la fruta que has perdido. No es necesario, Mónica. La fruta vuelve a crecer año tras año, pero un chico, si se malogra, puede perderse para siempre. Octavo. Estoy buscando a Liberio Prisco. Yo soy Valerio Prisco. Mi padre no está en casa. Cierra. Me llamo Agustín, me envía a Romaniano. ¿Romaniano de Tagaste? ¿El del aceite? ¿Y qué es lo que espera exprimir de tu persona? Pasa. Te esperábamos ayer por la noche. Sí, lo siento, me entretuvieron. ¿Un buen par de caderas? No, he viajado en el carro público.
Hubo un retraso. Carro público. Nunca he ido en uno. Yo tampoco. Hasta ayer. Cálida. Será tu estancia. Gracias, Valerio. Cálida estará a tu servicio. Es del gran desierto. Gente de fiar. Buenas caderas. No te prendas de ella, ¿m? Pero, ¿qué estás haciendo? Descalzarte para lavar el polvo de tus pies. No es necesario, yo lo haré. Lo siento, nunca había tenido una sirvienta personal. Te acostumbrarás. No lo creo. Gracias. No agradezcas a los sirvientes ni te disculpes. Si no, no te respetarán. Gracias. Debes saber que la esencia de tu tarea es convencer a los otros de que la razón está de tu lado. Tienes que exponer tus argumentos lógicamente. Bien, eso es todo. Muy sencillo. ¿Macrobio? Sí. Mi nombre es Agustín. Me envía Romaniano. Ah, tú eres el que quiere ser abogado, ¿cierto? Sí, De Tagaste, ¿no? exacto. Y ahora yo me pregunto, ¿ha salido alguna vez algo bueno de Tagaste? Escucha, no tengo tiempo para nuevos estudiantes. Pero, Solo te aceptaré si puedes demostrar que tienes suficiente talento para merecer un profesor como yo. ¿cómo? Bien. Los oradores persuaden a las personas para que hagan lo que ellos quieren. Persuádeme para que te tome como mi estudiante. Vamos, te escucho. Le vi. No me has persuadido. Vuelve a Tagaste. Créeme, es por tu bien. ¿Cómo he podido ser tan estúpido? Estúpido, estúpido, estúpido. No pronuncié ni una palabra. Persuádeme para que te tome como mi estudiante. Claro que te persuadiré. Volveré mañana. ¿Crees que tengo miedo? Estúpido, estúpido, estúpido. Dilo otra vez. Intenta llamarme estúpido otra vez. No, hablaba de mí. Tú no lo entiendes. ¿Yo no lo entiendo? Sí, digo, no quería decir... Si dices que no lo entiendo, es que piensas que soy estúpido. No, lo soy yo. Yo soy el estúpido. Sí. Tú eres el estúpido. ¡Estúpido! ¡Vámonos! Aquellos jóvenes agredían la mansedumbre de los recién llegados con su agresividad, linchándoles por estar fuera de lugar, ratificando así su maldad. Nadie podría reflejar mejor las acciones de los demonios. ¡Eh! 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 ¡Agustín! ¡Agustín!
Agustín! Tu máscara es la más bella. No tiene gracia. Me han dado una paliza. De haber intentado matar a su mujer. Conocidos de la pareja han informado de ciertas amenazas que Getulio hizo a su mujer. La acusación mantiene que tiene ciertas pruebas que incriminan a Getulio. Testigos que acusan, conocidos que informan de amenazas, acusadores que mantienen pruebas. Demasiadas palabras. ¿Cómo puedo esperar que escuchéis ahora las mías? Ya os han dado más de las que posiblemente podríais digerir. Hagamos una cosa. Pongamos todas las palabras a un lado. Pongámoslas a un lado y escuchemos solo a nuestros corazones. Es allí. Y no aquí, donde los abogados, los jueces y el acusado están. Es ahí, en nuestros corazones, donde distinguimos lo verdadero de lo falso y las palabras de los hechos. No me escuchéis a mí. Escuchaos a vosotros y busquemos la respuesta a esas preguntas en nuestros corazones. ¿Acaso ha sido encontrada el arma del intento de asesinato? No. Eso es un hecho, no palabras. ¿Acaso tiene la mujer del acusado heridas que prueben que alguien en concreto intentó asesinarla? No. Eso es un hecho, no palabras. ¿Sabéis vosotros si tiene el acusado antecedentes por crímenes violentos que apoyen las acusaciones formuladas? No. Eso es un hecho, no palabras. Habéis escuchado demasiadas palabras. En vez de permitir que las voces de los testigos, abogados y jueces resuenen en vuestros corazones, debéis dejar que resuene la única voz digna de fe. La voz de los hechos. Mis estudios me llevaron a los tribunales de justicia donde la gloria es proporcional a la astucia. En aquel entonces yo estaba entre los mejores henchido de arrogancia. Estaba ansioso por ser eminente por el estúpido y deplorable deseo del placer de la vanidad humana. Iusnaturalismo racional es una corriente dentro del iusnaturalismo que sostiene que los principios y normas del derecho natural son accesibles y justificables a través de la razón humana, sin necesidad de recurrir a la religión o a la revelación divina. Esta perspectiva argumenta que la moral y el derecho se basan en la naturaleza misma del ser humano y en la capacidad de la razón para discernir lo que es correcto y justo. El iusnaturalismo racional postula que existen principios y normas morales y legales objetivos y universales que se derivan de la naturaleza humana y que son independientes de las leyes positivas creadas por los seres humanos. Estos principios y normas son considerados como derecho natural y se sostiene que son intrínsecos a la razón y a la naturaleza racional del ser humano. El iusnaturalismo racional ha sido defendido por varios filósofos y teóricos a lo largo de la historia, incluyendo a figuras como Hugo Grocio, Samuel Pufendorf, John Locke y otros ilustrados europeos. Estos pensadores argumentaban que la razón humana era capaz de discernir principios morales y legales universales a través del análisis racional y la reflexión ética. El iusnaturalismo racional ha influido en la formación de sistemas legales y constituciones en diferentes países, y ha sido utilizado como base para argumentar a favor de derechos humanos, libertades individuales y la limitación del poder gubernamental. Sin embargo, también ha enfrentado críticas y debates en torno a la naturaleza de los principios y normas del derecho natural, y a la capacidad de la razón humana para establecer una moral y derecho universalmente aceptados.
Hugo Grocio fue un filósofo y jurista holandés del siglo XVI que hizo importantes contribuciones al iusnaturalismo. Es considerado uno de los padres del iusnaturalismo moderno y su obra de Jure belli ac pacis, sobre el derecho de la guerra y de la paz, publicada en 1625, es una de las obras más influyentes en la historia del pensamiento iusnaturalista. En su obra, Grocio argumenta que existen principios y normas morales y legales que son inherentes a la naturaleza humana y que son universales e inmutables. Estos principios y normas son accesibles a través de la razón y forman la base del derecho natural. Grocio sostenía que estos principios y normas son independientes de la religión y son aplicables a todas las personas, independientemente de su origen cultural o religioso. Una de las principales contribuciones de Grocio al iusnaturalismo es su enfoque sobre la guerra y la paz. Argumentaba que la guerra podía ser justa o injusta en función de si se ajustaba o no a los principios del derecho natural. Sostenía que la guerra justa era aquella que estaba en conformidad con el derecho natural y que se libraba con justa causa, con proporcionalidad y con el objetivo de restaurar la paz y la justicia. Este enfoque ha sido influyente en la teoría contemporánea del derecho internacional y ha sentado las bases para la concepción moderna de la guerra justa. Además, Grocio también hizo importantes contribuciones en el campo del derecho internacional y del derecho de los tratados, argumentando que estos campos del derecho podían ser comprendidos y fundamentados a través de los principios del derecho natural y de la razón. Hugo Grocio es considerado uno de los pensadores más influyentes en la historia del iusnaturalismo, con sus ideas sobre la existencia de principios y normas morales y legales universales basados en la naturaleza humana y en la razón, y su enfoque sobre la guerra justa y el derecho internacional. Sus ideas siguen siendo objeto de estudio y debate en la teoría y la práctica del derecho contemporáneo. Historicismo. El iusnaturalismo historicista es una corriente dentro del iusnaturalismo que sostiene que los principios y normas del derecho natural deben ser entendidos y aplicados en función del contexto histórico, cultural y social en el que se encuentran. Esta perspectiva argumenta que el derecho natural es una construcción histórica y que no puede ser entendido fuera de su contexto histórico específico. El iusnaturalismo historicista reconoce la importancia de la historia y la cultura en la formación y evolución del derecho y la moral. Argumenta que los principios y normas del derecho natural son producto de la experiencia histórica y la evolución de las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la comprensión del derecho natural debe tener en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolla. Esta perspectiva también destaca la diversidad cultural y la variabilidad histórica en la concepción de lo que es considerado moralmente correcto y legalmente válido. Sostiene que no existe una moral o derecho natural universal e inmutable, sino que estos conceptos son construcciones humanas que están sujetas a cambios y transformaciones a lo largo de la historia y en diferentes culturas. El iusnaturalismo historicista ha sido defendido por varios filósofos y teóricos a lo largo de la historia, que enfatizan la importancia del contexto histórico y cultural en la formación del derecho y la moral. Sin embargo, el iusnaturalismo historicista también ha enfrentado críticas y debates en torno a la posibilidad de establecer principios y normas morales y legales universales en un contexto histórico y culturalmente relativo. Algunos críticos argumentan que esto puede llevar a la relativización del derecho y la moral, lo cual puede tener implicaciones éticas y legales problemáticas. Como resumen, es importante la interpretación y aplicación del iusnaturalismo que puede variar según los contextos y las visiones filosóficas en los que se desarrolla. Caso iusnaturalismo. Presentó un caso centrado en el iusnaturalismo, Hechos. Trata de una trabajadora de gasolinería el cual, en un día común y corriente llegó una camioneta a cargar combustible, a lo cual haciendo su trabajo lo hizo, el chofer antes de que acabara de llenar su tanque, arrancó la camioneta, arrancando así la manguera y dándose a la fuga sin pagar lo que había consumido de combustible. Al terminar la jornada de trabajo, la mujer se volvió a encontrar con la misma persona que venía manejando la camioneta, a lo cual trata de encararlo, pero se da cuenta que la camioneta tenía cuerpos de niños sin órganos, a lo que decide huir y contar su experiencia. La gente no le creyó. Días después la mujer fue encontrada sin vida y descuartizada con una cartulina que decía, "Eso te pasa por chismosa y por ver lo que no tenías que ver". Víctimas, los niños. La trabajadora. Lugar, Zamora, Michoacán.